Bueno, en la clase del día de hoy vamos a hablar de músculos del cuello. Primero, entonces, vamos a empezar a hablar de lo que es el plexo cervical. Entonces, el plexo cervical es una red de nervios que se conectan. Entonces, cuando yo digo que dos o más nervios se conectan, estoy hablando de sinapsis. A veces hay literaturas que me dicen anastomosis. Entonces, las anastomosis son una terminología que se debe utilizar solamente para sanguíneos. Cuando nos referimos a nervios, mejor utilicemos la terminología de sinapsis. Entonces, esos nervios hacen sinapsis, o sea, sinaptan. Encontramos dos plexos cervicales, uno superficial y uno profundo. Cuando hablamos del plexo cervical superficial, me estoy refiriendo a un plexo netamente sensitivo. Y cuando me refiero a que ese plexo es sensitivo, me estoy refiriendo a que sus ramos se van a adherir a la piel. Entonces, por eso es sensitivo. Y el otro que viene siendo el plexo cervical, que es el motor. Y cuando yo hablo de motor, me estoy refiriendo a que ese plexo se me va a adherir a un músculo. Entonces, ahí hablamos que es motor. El plexo cervical superficial y el profundo está formado por los nervios espinales. Los nervios espinales también reciben el nombre de nervios raquídeos y encontramos 31 par de nervios espinales o nervios raquídeos. En este caso, pues los cuatro primeros, C1, C2, C3, C4, son los que me van a ir a formar el plexo cervical, superficial y profundo. Entonces, el plexo cervical está formado por los ramos ventrales o anteriores de los nervios espinales. ¿Cuáles serían los nervios espinales? Entonces sería C1, que me va a dar un ramo descendente, y C2 me va a dar un ramo ascendente. Esta primera estructura que les acabo de dibujar se llama la primera asa. Se me forma una asa, se llama el asa del Atlas. Ahora vamos a ver que C2 me da un ramo descendente. C3 me va a dar un ramo ascendente. Y ahí se me va a formar la segunda asa, que se llama el asa del axis. Entonces, correspondiente a su vértebra, ¿sí? Entonces, la primera vértebra que encontramos es el atlas y la segunda es el axis. Entonces, por eso es que reciben esos nombres. Acá vamos a encontrar que C3 me va a dar un ramo descendente y C4 me va a dar un ramo ascendente, que va hacia arriba, para formarme la tercera asa. Entonces, de este modo es que ya se me forma eh, la estructura del plexo cervical superficial. ¿Cuáles serían esos nervios que van a nacer de estas asas? Este primer nervio, que se llama el nervio cervical transverso o nervio transverso del cuello, va a nacer de la segunda asa que se llama el asa del axis. Este nervio va a cruzar de forma horizontal, se va a dirigir hacia el cuello, a inervar la región supra e infrayoidea. Entonces se va a adherir a la piel, se va a adherir a la piel de toda esa región y le va a ir a dar toda su inervación sensitiva. Vamos a encontrar otros dos nervios que también van a nacer del asa del axis, de la segunda asa. Entonces encontramos este primer nervio que va hacia arriba, que se llama el nervio auricular. Ese nervio auricular mayor se va a dirigir hacia el ángulo de la mandíbula, en este caso se llamaría el gonion de la mandíbula, se va a dirigir hacia la parte posterior, anterior e inferior de la oreja. Pero este nervio tiene algo muy importante que me va a ir a inervar la glándula parótida. La glándula parótida es la que encontramos en todo el ángulo de la mandíbula.
Si ustedes recuerdan cuando vimos los músculos de la expresión facial, vimos el nervio facial, vimos cómo las ramas motoras del nervio facial atraviesan la glándula parótida, pero en ningún momento ese nervio le da la inervación a esa glándula. Esa glándula me la inerva el nervio auricular mayor. Y también ustedes pensarían que ese ángulo de la mandíbula, esa pequeña región de la mandíbula va a ser inervada por el nervio trigémino. Y no es así tampoco, es inervada por el nervio mayor. La segunda rama que también van a ser de la segunda asa, que es el asa del axis, se llama el nervio occipital menor. Este nervio occipital menor se va a dirigir a la región posterior de la oreja. Entonces me va a ir a inervar toda la región inferior de toda la región occipital. Ese sería el territorio de distribución sensitivo. Y encontramos un cuarto nervio que van a ser de C3, van a ser de C4 y se llama nervio supraclavicular. Ese nervio supraclavicular me va a dar tres ramas. Una rama que se va a dirigir hacia el hombro, me va a dar otra rama que es intermedia, que se va a dirigir a la región intermedia de la clavícula, y me va a dar una rama medial que se va a dirigir hacia la región medial de la clavícula. Esos serían los nervios, el plexo cervical superficial, nervios que se adhieren a la piel y por eso son sensitivos. Eso sería todo con respecto al plexo cervical sensitivo, superficial. Ahora vamos a ver el plexo cervical profundo. Entonces el plexo cervical profundo es motor. ¿Por qué? Porque sus ramos se me van a adherir a un músculo. Entonces el plexo cervical profundo vamos a encontrar lo mismo, que está formado por los ramos ventrales o anteriores de los nervios espinales o nervios raquídeos C1, C2, C3 y C4. Vamos a poner acá el marcador. Y encontramos lo mismo. Entonces C1 me va a dar un ramo descendente. C2 me va a dar un ramo ascendente. Acá C2 me da un ramo descendente. Y C3 me da un ramo ascendente. Y C3 me da un ramo descendente. Y C4 me va a dar un ramo ascendente. De esta forma es que ya se me formó otra vez la estructura de nuestro plexo cervical profundo. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente igual que el plexo cervical superficial. Acá lo que va a cambiar es los nervios. Entonces los nervios ya no van a ser sensitivos, van a ser motores. Y acá se me van a formar, son ramos, se me van a formar ramos descendentes, se me van a formar ramos ascendentes, van a formar ramos internos, se me van a formar ramos externos. Vamos a ver el primer ramo, que es un ramo descendente que se me forma a partir de C1, C2 y C3. O sea, acá tenemos C1, C2, acá abajo C3. Y se me forma esta estructura que es muy importante, que se llama el asa cervical. El asa cervical me va a ir a inervar todos los músculos de la región infraoidea, excepto a un músculo que se llama el músculo tiroideo. Este músculo tiroideo va a estar inervado por el nervio hipogloso. El nervio hipogloso es el 12º par craneal, el último par craneal. Entonces son 12 pares craneales. Entonces ese sería el último par craneal, me inerva el músculo tiroideo. Entonces, ¿cuáles serían esos músculos que me inerva el asa cervical? Me inerva este ramo que es para el vientre inferior del músculo omoioideo. Si hay un vientre inferior, pues tiene que haber un vientre superior.
Entonces acá está el ramo para el vientre superior del músculo homoyoideo. Acá vamos a encontrar otro ramito que se llama para el músculo externo ilioideo. Y el otro ramito que me va a dar acá que se llama para el músculo externo tiroideo. Eso sería el primer que me va a dar nuestro plexo cervical profundo. Vamos a ver el otro ramo descendente que me va a dar el plexo cervical profundo. Él van a ser de C3, C4. C3 y C4 se me unen y me van a formar este nervio. Este nervio se llama el nervio frénico. Pero ustedes se dan cuenta que acá se me une otra ramita. ¿Esa ramita de dónde viene? Esa rama viene de C5. Entonces ustedes dirán, pero C5 no hace parte del plexo cervical. Y tienen toda la razón. C5 no hace parte del plexo cervical, hace parte del plexo braquial. Pero acá el plexo braquial me quiere regalar, le quiere aportar una pequeña, una ramita, una contribución para lograr formar el nervio frénico. Entonces el nervio frénico es mixto. Entonces cuando yo digo que el nervio es mixto, quiere decir que es sensitivo y que es motor. Y es motor, ¿por qué? Porque se va a ir al diafragma, el músculo diafragma. Y el diafragma es el principal músculo respiratorio que tenemos. Y está inervado por el frénico y por eso es de gran importancia. Estos serían ramos descendentes que van hacia abajo. Ahora vamos a encontrar unos ramos que van hacia arriba, se llaman ramos ascendentes. Entonces los encontramos acá en C1 y C2. Se me va a formar este ramito, este otro ramito y este otro ramito. Esos ramos me van a ir los músculos recto lateral, el recto anterior de la cabeza y el músculo largo. Entonces estos músculos van hacia arriba. Estos ramos van a inervar y se me dirigen hacia arriba. Son ramos ascendentes. Luego vamos a encontrar los ramos internos. Entonces los ramos internos se me forman de C2, acá tenemos los ramitos, se me forman de C3 y se me forman de C4, acá tenemos los ramitos. Entonces podemos ver que esos ramos se van a ir, se van a dirigir para inervarme los músculos largo de la cabeza y largo del cuello. Largo de la cabeza y largo del cuello. Estos serían ramos internos. Y los ramos externos van a nacer de la tercera asa. Entonces acá vemos los ramos externos. C4. Estos ramos externos van a ir a inervar los músculos escalenos. Los músculos escalenos son tres: escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Y al músculo elevador de la escápula. Entonces son ramos externos. Esto sería todo lo de la parte de inervación sensitiva y motora para el cuello. Acá en esta imagen pues vamos a observar para que ustedes tengan una idea de dónde es que, cómo es que esos nervios, cómo es que se me van a distribuir, cuál va a ser su territorio de distribución sensitivo y motor. En la primera imagen vemos el plexo cervical superficial. Y ustedes pueden observar acá el nervio auricular mayor, el cervical transverso, el supraclavicular, acá el occipital. Ustedes se pueden dar cuenta de que todos salen de un punto común. Ese punto común se llama el punto de R. Entonces se escribe así, R. Ese punto de R tiene una importancia clínica. ¿Por qué es importante
la importancia clínica, porque de acá se me puede estimular el otro plexo, que se llama el plexo braquial. Y podemos encontrar una patología relacionada con el plexo braquial, que es la parálisis total del plexo braquial. Entonces, cuando hay una parálisis total del plexo braquial, es que el punto de ER, la estimulación en ese punto de ER, salió positivo. Entonces, quiere decir que hay una parálisis total de ese punto de ER. Acá vamos a observar, entonces, el primer nervio. Ustedes pueden tomar cualquier nervio de acá como primero. Yo tomo este como primero, pero no, el orden no importa. Este primer nervio se llama el nervio cervical transverso. Todos los nervios del plexo cervical superficial van a nacer del tercio posterior, del tercio medio de la región posterior del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, esta sería el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Y el punto D sería el punto medio, el tercio medio. Por ese tercio medio va a emerger el nervio cervical transverso. Entonces, ustedes como pueden darse cuenta en esta imagen, el nervio cervical transverso atraviesa al músculo esternocleidomastoideo y se va a dirigir hacia la región supra e infraoidea. Y me la va a dar la inervación. Entonces, ese sería el territorio de distribución sensitivo para el nervio cervical transverso. Acá vamos a encontrar este nervio que va hacia arriba. Entonces el nervio auricular mayor lo que hace es que me cruza en X al músculo esternocleidomastoideo y se dirige oblicuamente hacia arriba. Bueno, se dirige oblicuamente hacia arriba y me va a ir a inervar el ángulo de la mandíbula, el gonion de la mandíbula. Me va a inervar la glándula parótida que se encuentra ahí. Va a inervar lo que es la región anterior, posterior e inferior de la oreja. El otro nervio que está se llama el nervio occipital menor. Ese está acá un poquito escondido. Entonces el nervio occipital también nace del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo en su tercio medio. Se dirige hacia arriba por todo el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y va a ir a inervar la parte posterior de la oreja, o sea, toda la región occipital. Y encontramos acá el siguiente nervio, que es el nervio supraclavicular. Entonces, el nervio supraclavicular también nace del borde posterior del esternocleidomastoideo en su tercio medio. Este nervio se dirige verticalmente hacia abajo y me da tres ramos. Este sería un ramo medial, un ramo intermedio, y acá encontramos un ramo lateral que me viene a inervar toda la región del hombro. Como ustedes se pueden dar cuenta, el plexo cervical superficial me va a ir a inervar parte del ángulo de la mandíbula, la región posterior inferior de la cabeza, me va a inervar todo el cuello y parte del tórax, una región pequeña del tórax. Acá vamos a observar el siguiente plexo, que es el plexo cervical profundo. Entonces, en el plexo cervical profundo podemos observar acá. Esta sería el asa cervical, que se encuentra por encima, pasando por encima de la yugular, la vena yugular interna. Esta vena grande que está acá sería la vena yugular interna. Entonces pasa por encima y también va a pasar por encima de la arteria carótida. Esta sería la arteria carótida y también la pueden observar ahí. Entonces acá el asa cervical. Esa asa cervical entonces ya sabemos que va a inervar todos los músculos de la región infraoidea, excepto el músculo tiroideo. Entonces acá adelante podemos observar esos músculos de la región infraoidea, que ahorita los vamos a revisar detalladamente. ¿Qué otro nervio importantísimo podemos observar en esta imagen? Podemos ver el nervio frénico.
Entonces, este que está acá sería el nervio frénico. Ese nervio frénico va a pasar por delante del músculo escaleno anterior. Este sería el músculo escaleno anterior. Si nosotros queremos encontrar en la práctica el nervio frénico, tenemos que primero buscar el escaleno anterior. Y si vemos que un nervio está pasando por encima de él, 100% seguro que es el nervio frénico. El nervio accesorio también es muy importante porque me va a inervar me da ramos para dos músculos muy importantes. ¿Cuáles serían esos músculos? Encontramos acá el músculo esternocleidomastoideo, que sería este músculo que está acá, obviamente está cortado, y el músculo trapecio. Entonces, esos dos músculos van a estar inervados por el nervio accesorio. Ese nervio accesorio pues está íntimamente relacionado con el plexo cervical y va a tener acá un núcleo, pues sus núcleos motores van a ser el núcleo ambiguo, que sería este que está acá. Ese núcleo ambiguo lo encontramos en el bulbo raquídeo o médula oblongada. En esta región que ustedes pueden observar acá, les estoy separando con esta raya, ahí quedaría el foramen magno, por donde va a pasar la médula espinal. Y este sería el foramen yugular. Entonces, para que se ubiquen, de dónde es que sale ese nervio. Y estos serían orígenes medulares. Esta es una breve explicación del nervio accesorio porque obviamente tiene muchísimas más conexiones, ganglios, ramas, simpático, parasimpático, entonces toca detenerse un poco para poder estudiar bien ese nervio. Pero lo que nos interesa es su inervación motora del cuello. Entonces, en este caso, sería para el músculo esternocleidomastoideo y para el músculo trapecio. Esta imagen es para ubicarlos a ustedes en en el esquema del plexo cervical, superficial y profundo. Entonces, ustedes acá se pueden dar cuenta, nos podemos analizar esta imagen, vemos los ramos C1, C2, C3, C4 y pues acá la participación de C5 para el nervio frénico. ¿Qué ramos encontramos acá? Mire, acá podemos observar este que es el nervio cervical transverso. ¿Qué otro nervio sensitivo? Acá podemos observar el nervio auricular mayor. Entonces, el nervio auricular mayor vemos como una rama se me dirige hacia la parte posterior de la oreja, otra rama se me dirige hacia la parte anterior y otra rama que se me va a dirigir hacia el ángulo de la mandíbula para inervar el ángulo de la mandíbula y la glándula parótida. Acá vemos otro nervio que es el nervio occipital menor. Este nervio occipital menor se dirige a la región posterior de la oreja, toda esta parte y toda la región occipital. Y acá ustedes se pueden dar cuenta que se une a otro nervio que es el occipital menor, pero el occipital menor es un nervio que ya no hace parte del plexo cervical. Acá vemos los supraclaviculares, entonces acá vemos cómo me da las ramas. Todas estas ramitas que ven acá ustedes serían ramas del nervio supraclavicular. Y acá es donde nos damos cuenta que el nervio supraclavicular va a inervar una pequeña región del tórax. ¿Por qué? Porque está atravesando la clavícula. Entonces, al atravesar esos ramos, al atravesar la clavícula, va a ir a inervar la región, una pequeña región de la piel del tórax. Acá en esta parte vemos el asa cervical. Entonces, el asa cervical, vemos cómo se dirige hacia los músculos. Entonces, vemos esta ramita que está dirigiendo hacia el músculo homoyoideo. La ramita de abajo está dirigiendo al músculo esternotiroideo. Acá esta otra ramita se está dirigiendo a este otro músculo que se llama esternoilioideo. Entonces ahí podemos observar toda esa gran
red de nervios que me va a dar la sensibilidad del cuello, tanto motora como sensitiva. El nervio frénico, entonces el nervio frénico es muy importante. Ya les acabé de mencionar que me va a inervar motoramente el diafragma. El diafragma es este músculo, tiene forma de paracaídas y es un músculo que me va a separar la región torácica de la abdominal. Entonces, acá podemos observar cómo esos ramos del nervio frénico se me adhieren al músculo para inervarlo motoramente. Y acá podemos observar que hay dos nervios frénicos. Hay un nervio frénico derecho y hay un nervio frénico izquierdo. Vemos que el nervio frénico se me forma de C3, C4 y el ramo que me va a dar C5. Y podemos ver que el nervio frénico pasa por delante del músculo escaleno anterior. Este que está acá sería el músculo escaleno anterior. Pasa por delante del músculo escaleno anterior, pasa por delante, esta sería la arteria subclavia, y pasa por detrás de la vena subclavia. Y va a ingresar al tórax. Acá está ingresando al tórax por medio del hueco del tórax o agujero del tórax. Ingresa al tórax por medio del tronco brachiocefálico venoso, acá al derecho. Esta es una muy cerca del tronco brachiocefálico venoso derecho. Y acá va a pasar entre lo que es la vena cava superior, que es esta, y la pleura, esta sería la pleura parietal del pulmón. Y sigue su descenso junto con los vasos sanguíneos pericardiofrénicos. Sigue su descenso el nervio frénico. Ingresa acá al mediastino y acá sigue pasando por lo que es entre la pleura parietal del pulmón y este sería el pericardio fibroso del corazón. Toda esa membrana, toda esa capa externa que recubre al corazón se llama el pericardio fibroso. Y acá es donde nos damos cuenta de que nos deja ramos, el nervio frénico, para inervar el pericardio fibroso y la pleura parietal del pulmón. Y acá abajo ingresa acá al tórax y me deja los ramos motores para el nervio frénico. Sería el nervio frénico, los ramos motores, inervando al diafragma, al músculo diafragma. Y hay otra característica muy importante del nervio frénico, que el nervio frénico derecho sale del tórax a través del hiato de la vena cava inferior. Él sale de ahí y llega al abdomen. Entonces ya cuando veamos abdomen, pues ya vamos a ver el plexo celíaco, que es el nervio frénico, se me va a unir a ese plexo, pero ya hace parte del abdomen y ya va a cambiar de nombre. Mientras que el nervio frénico izquierdo, él no sale del tórax, él se queda en el tórax inervando acá al diafragma motoramente. El recorrido, ¿qué cambia? El recorrido acá viene siendo lo mismo, pasa por el escaleno anterior, por encima del escaleno anterior, pasa por encima también de la arteria subclavia y por delante de la vena subclavia. Pero acá ustedes se pueden dar cuenta que el nervio frénico está retirado del tronco brachiocefálico venoso. Acá está más unido a lo que es el callado de la aorta. Entonces, por eso es que cambia el recorrido. Y acá sigue ingresando al tórax y pasa por el medio del pericardio fibroso y pasa por la pleura parietal del pulmón. Y llega a inervar al diafragma motoramente. Ese sería, a grosso modo, el recorrido del nervio frénico. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, nace en el cuello, en el plexo cervical profundo, y llega a inervar el diafragma, que está bien abajo. El hueso oioides. El hueso oioides es muy importante porque es un hueso que vamos a encontrar inserciones, orígenes, inserciones
de los músculos de la región suprayoidea. Entonces, los músculos que están acá por encima, este sería el hueso yoides. Los músculos que están por encima del hueso yoides serían músculos de la región suprayoidea y los que están por debajo del hueso yoides serían músculos de la región infrayoidea. Borramos acá. ¿Cuáles serían las partecitas de ese hueso yoides? Entonces acá encontramos que está formada en una vista anterior, vamos a encontrar el cuerpo. Todo esto sería el cuerpo del hueso yoides. Estos dos colmillitos serían las astas menores. Astas menores. Y las que están acá atrás, las grandes, estas serían las astas mayores. Este hueso se encuentra suspendido, no se encuentra articulado con otro hueso, se encuentra articulado con músculos y tejidos blandos. Esta se llama la membrana tiroideoidea, membrana tiroideoidea. Y también sirve para que ese hueso se me esté bastante suspendido ahí en el cuello. Acá vamos a revisar, en esta imagen vamos a revisar una disección superficial y una disección profunda. Voy a trazar acá un plano medio. Entonces esta línea sagital me va a dividir acá en dos partes iguales, pero entonces vamos a ver que la derecha va a ser una disección superficial. ¿Qué estructuras podemos encontrar acá importantes? Podemos observar esta telita que se encuentra acá arriba, que se llama la fascia cervical superficial. Esa fascia cervical superficial, encima vamos a encontrar un músculo que se llama el músculo platisma. Entre la fascia cervical y el músculo platisma es por donde van a circular los músculos del plexo cervical superficial. Esos nervios del plexo cervical superficial, acá en el borde posterior, en el tercio medio del músculo esternocleidomastoideo, perforan la fascia cervical y se van a dirigir hacia sus diferentes territorios de distribución sensitivo. Debajo de la fascia cervical ubicar el músculo esternocleidomastoideo y podemos ubicar acá, esta sería la vena yugular externa, vena yugular externa. Acá vemos la vena yugular interna, entonces para poder observar la vena yugular externa tuvieron que haber retirado lo que es la vena yugular externa al músculo esternocleidomastoideo, retirarlo completamente y se puede observar esta región profunda del cuello. Y acá podemos ver el asa cervical, en esta parte de acá vemos el asa cervical. Y en toda esta región, ya como ya retiramos los músculos más superficiales, podemos ver los músculos en un plano intermedio, los músculos de la región infrayoidea. Entonces acá está el músculo externo tiroideo, está el músculo externo ioideo, está el músculo tiroideo. Entonces todos esos ahí se pueden ver porque están en un plano más profundo. Los músculos de la región suprayoidea e infrayoidea. Entonces en esta imagen podemos ver algunos de esos músculos. Acá podemos observar al músculo estiloioideo. Entonces ese músculo, ¿cómo lo identifican ustedes? Ya la apófisis estiloides del temporal. Entonces acá, por eso se llama estiloioideo, de la apófisis estiloides al hueso yoides. Este músculo se llama el músculo digástrico. ¿Por qué es digástrico? Porque tiene dos vientres musculares. Y acá vemos que el vientre posterior va a ir desde la apófisis mastoides del temporal. Y este sería con un tendón intermedio común que me va a unir los dos vientres musculares del músculo digástrico. Acá en el suelo de la boca encontramos este músculo que encuentra formando todo el suelo de la boca, que se llama el músculo miloioideo. Y debajo del hueso yoides, entonces este sería el hueso yoides. Por yoides vamos a encontrar los músculos de la región infrayoidea. Entonces este sería el externo ioideo, este sería el homoyoideo, este sería el tiroioideo y acá abajo encontramos el externo tiroideo.
Los músculos de la región suprayoidea. Hay otro músculo que no alcanzamos a revisar en la otra imagen. Entonces, para poderlo observar tendríamos que quitar este músculo, que es el músculo miloioideo, con el digástrico. Sería el digástrico y este sería el miloioideo. Lo retiramos y podemos ver este músculo que está en otra vista. En una vista inferior podemos observar al músculo geni-ioideo. Estos dos músculos que están acá serían los geni-ioideos. Por debajo del geni-ioideo vamos a encontrar al miloioideo. Y acá, por encima del digástrico, vamos a encontrar el miloioideo. Esta es otra imagen que se las quise poner acá para que ustedes puedan observar mejor los músculos de la región suprayoidea y de la región infrayoidea. Acá, si retiramos acá el músculo esternocleidomastoideo, que es este, todo esto es esternocleidomastoideo, podemos observar el músculo homoioideo. Entonces, el músculo homoioideo tiene esta trayectoria. Este sería homoioideo. Entonces va como en forma de banda cruzada. En esta imagen podemos observar el músculo platisma cortado, todo esto sería el músculo platisma, que lo cortaron para poder ver la fascia cervical superficial. Esta sería la fascia cervical superficial que se encuentra, podemos encontrar entre esos dos planos a nuestro plexo cervical superficial. Acá en esta imagen pues ya podemos observar en un plano intermedio y en un plano profundo a los músculos de la región infrayoidea. Entonces, en un plano intermedio encontraríamos al músculo homoioideo y encontraríamos al músculo externo-ioideo. Externo del esternón, ioideo hasta el hueso ioides. Para poder observar estos dos músculos que están acá, tenemos que retirar, porque ya están en un plano profundo, tenemos que retirar al homoioideo y al externo-ioideo para poder observar entonces en este plano al músculo tiroideo, tiro de cartílago tiroides, ioideo de hueso ioides. Y podemos observar el otro músculo que se llama el músculo externo ioideo. Entonces, del esternón, perdón, externo tiroideo, del esternón al cartílago tiroides. Externo tiroideo sería este. Entonces ahí podemos ver en el plano medio y en el plano profundo los cuatro músculos de la región infra y oridea. Los músculos escalenos, hay tres músculos escalenos. Encontramos el escaleno anterior, encontramos el escaleno medio y acá atrás estaría el escaleno posterior. El músculo externo ioideo, vamos a empezar entonces ahora a ver los orígenes, las inserciones, la acción de los músculos de la región infrayoidea. Encontramos al músculo externo ioideo. Entonces, del esternón al hueso ioides. ¿Cuál sería su origen? Entonces, el origen sería el manubrio del esternón y porción medial de la clavícula. Entonces, el músculo externo ioideo agarra una pequeña porción acá de la clavícula. ¿Y dónde se me inserta? En el cuerpo del hueso ioides. Este que está acá sería el cuerpo del hueso ioides. La acción es que desciende el hueso ioides y está inervado por el asa cervical, C1, C2 y C3. Acá vamos a encontrar al músculo homoioideo. Entonces, ese músculo homoioideo es un músculo gástrico, tiene dos vientres. Vamos a encontrar el origen en el vientre inferior, en el borde inferior de la escápula.
Entonces este sería el vientre inferior. Y acá quedaría la escápula. Y en esta partecita quedaría el borde inferior de la escápula. La inserción entonces está dada por medio del tendón intermedio. Este es el tendón intermedio del digástrico. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay una membrana expansora que se me va a unir a lo que es el borde inferior del hueso dioides. Y se me va a insertar en el hueso dioides, acá arriba. Perdón, acá este no es el hueso dioides, acá quedaría el hueso ioides. El hueso, perdón, acá quedaría lo que es el borde inferior del hueso ioides. Así. La acción, entonces, es que desciende el hueso ioides. Y la inervación también está dada a través del asa cervical. Entonces, el asa cervical, C1, C2 y C3, que así es que se me forma el asa cervical. Ahora, el músculo externo tiroideo es otro músculo de la región infrayoidea. ¿Cuál va a ser el origen? El origen es la cara posterior del manubrio del esternón. Entonces va a estar acá el origen de ese músculo. La inserción es en la línea oblicua del cartílago tiroides, acá. Entonces todo este va a ser el músculo externo tiroideo. La acción es que hace descender la laringe y está inervado por el asa cervical. Y el último músculo de la región infrayoidea que se llama el músculo tiroideo. Entonces este que me está mostrando acá la flechita, ¿cuál sería su origen? Línea oblicua de la lámina del cartílago tiroides. Esta sería la lámina oblicua del cartílago tiroides. La inserción en el borde inferior del cuerpo y el asta mayor del ioides, acá arriba. Entonces acá es donde vamos a encontrar ese músculo. La acción es que hace descender el hueso ioides y está inervado a través del nervio hipogloso. Entonces este es el único músculo de la región infrayoidea que no va a estar inervado por el asa cervical, sino va a estar inervado a través del nervio hipogloso. Esos serían los músculos de la región infrayoidea. Ahora vamos a ver los músculos de la región suprayoidea. Estos músculos son depresores de la mandíbula y elevadores del hueso ioides. Todos tienen esa función. Vamos a encontrarlos en un plano profundo al músculo genioideo. En un plano medio vamos a encontrar al músculo miloioideo. Y en un plano superficial vamos a encontrar al músculo digástrico y al estiloioideo. Vamos con el primer músculo, el digástrico. Entonces el digástrico, vamos a localizarlo en esta imagen. El digástrico viene siendo su vientre posterior, este viene siendo su tendón común intermedio y este viene siendo el vientre anterior. ¿Cuál sería el origen? Entonces el vientre posterior, el origen es en la escotadura mastoidea. Entonces acá está la apófisis mastoides y acá atrás encontramos la escotadura mastoidea. Y el origen del vientre anterior está en la fosa digástrica de la mandíbula. Entonces esta partecita de acá sería la fosa digástrica de la mandíbula. La inserción, entonces los dos se me unen por medio del tendón común intermedio a través de esta membrana que se me une al asta mayor del hueso ioides. Acá en esta partecita, ahí estaría su inserción. La acción pues eleva el hueso ioides y desciende la mandíbula. La inervación está dada, como tiene dos vientres, pues va a tener doble inervación. Entonces el vientre anterior está inervado por el nervio miloioideo y su vientre posterior va a estar inervado por el nervio facial, que es el séptimo par craneal. El músculo estiloideo. Entonces acá ya vemos apófisis, estiloides del temporal, vemos, y acá podemos observar el hueso ioides.
Su origen, entonces, apófisis estiloides del temporal. Acá estaría su origen. Y su inserción está en el cuerpo del hueso hioides. La acción es que eleva y retrae el hioides y está inervado por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. El siguiente músculo de la región suprayoidea, vamos a encontrar el músculo miloioideo. Este músculo miloioideo está formando lo que es el suelo de la boca. Entonces, todo esto sería el músculo miloioideo. Acá encontramos este que está acá encima, sería el digástrico. Entonces, quitemos el digástrico y sería todo esto, sería miloioideo. El origen, línea miloioidea de la mandíbula. Esta sería la línea miloioidea de la mandíbula. La inserción está dada por medio de un rafe fibroso medio en el cuerpo del hueso hioides. Acá vemos ese rafe fibroso y ese sería el cuerpo del hueso hioides. La inervación, nervio miloioideo. El músculo platisma, entonces el músculo platisma también lo vimos como músculos de la expresión facial. ¿Por qué? Porque es un músculo que hace traccionar el labio inferior y el ángulo de la boca inferolateralmente y abre parcialmente la boca, entonces está aportando a la mímica de las gesticulaciones. Pero también ustedes se pueden dar cuenta que este músculo abarca toda la gran parte del cuello. Todo esto sería el músculo platisma. Acá quedaría la clavícula y se dan cuenta, sigue su trayecto hacia una región pequeña del tórax. ¿Cuál sería su origen? En la fascia superficial que cubre las porciones superiores del músculo pectoral mayor, acá en esta región, y el deltoides, en el hombro. Pues todo esto sería su origen. Y su inserción está en la línea oblicua de la mandíbula, esta partecita que está acá. Entonces, acá estaría toda su inserción. La inervación son ramos terminales del séptimo par craneal, que es el nervio facial, su ramo cervical. Este es el músculo esternocleidomastoideo. Ese músculo esternocleidomastoideo tiene dos cabezas. La que vemos en color rosado es la cabeza external y la que vemos en color verde es la cabeza clavicular. El origen de este músculo, entonces la cabeza external está en la cara anterior del manubrio del esternón, acá. Y su origen clavicular está en la cara superior del tercio medial de la clavícula, esta parte de acá, donde se me va a insertar en la cara lateral de la apófisis mastoides, acá detrás de la oreja. La acción del esternocleidomastoideo, entonces me va a hacer bilateralmente una flexión de la cabeza y al flexionar la cabeza se hace una elevación del tórax y unilateralmente gira la cabeza hacia el lado opuesto. La inervación pues ya la sabemos. ¿Sí se acuerdan de la inervación del esternocleidomastoideo? El onceavo par craneal, el accesorio. Ahora vamos a encontrar los músculos escalenos. Entonces son tres músculos, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. El escaleno anterior es este que está acá señalando la flechita. ¿Cuál sería el origen del escaleno anterior? Los tubérculos anteriores de las apófisis transversas, de C3 a C6. Y la inserción está dada en el tubérculo del músculo escaleno anterior de la primera costilla. La primera costilla tiene un accidente óseo que está destinado solo para la inserción del músculo escaleno anterior. La acción eleva la primera costilla, flexión anterior y lateral del cuello y también ayuda a rotarla.
El escaleno anterior está inervado por los ramos anteriores de C5 a C7. El escaleno medio, entonces este que está acá, ese sería el escaleno medio. El origen serían tubérculos posteriores de las apófisis transversas C2 a C7 y se me inserta en la cara superior de la primera costilla. La acción es que eleva la primera costilla, flexión anterior y lateral del cuello y también me ayuda a rotarlo. Está inervado por los ramos anteriores de C3 a C8. Y el escaleno posterior, este que está acá, este pequeñito de acá atrás, ahí estaría el escaleno posterior. Su origen está en los tubérculos posteriores de las apófisis transversas C4 a C6. La inserción está en el borde de la segunda costilla. Y la acción es que eleva entonces la segunda costilla y flexiona y rota ligeramente el cuello. Está inervado por los ramos anteriores de C6 a C8. Y eso pues sería todo relacionado con lo del cuello. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre el tema que acabamos de ver? No, profe. Yo traté de mostrarles más que todo como una secuencia del cuello, porque también ustedes pueden observar que vimos también algo de vascular que es muy importante en el cuello, y también de nervioso porque es muy importante. Entonces prácticamente acá son tres temas en uno, para que ustedes tengan como una lógica, una secuencia de cómo es que está dispuesta toda la morfología en el cuello. Para la clase de mañana pues va a ser asincrónica. Entonces la clase de mañana vamos a hacer un taller. Ese taller pues yo se los voy a dejar